Hola jóvenes de 11º de BTP, les saluda su profesora de matemáticas Nereida Pinto. El objetivo de hacer este video es para que ustedes trabajen la primera hoja del material correspondiente a esta primera semana del mes de junio. Estamos viendo una nueva unidad, ya dejamos atrás lo que son los límites de funciones y la continuidad. Entonces vamos a estudiar lo que son las derivadas de funciones polinómicas, ¿verdad? Muy bien chicos, empecemos. El tema ya les dije que es derivadas de funciones polinómicas. Cuando hablamos de funciones es una expresión que nosotros la podemos representar y graficar en el plano cartesiano. Ahora, cuando hablamos de derivada es uno de los conceptos más importantes de matemáticas y de hecho la derivada es el resultado de un límite. ¿Y qué representa la derivada? Representa la pendiente de una recta tangente que pasa de la gráfica de la función en un punto. Cuando nosotros calculamos la derivada, estamos calculando la inclinación que tiene una recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Aquí les traigo una imagen para que ustedes se hagan esa idea. Tenemos aquí la gráfica de la función, aquí miren, y tenemos la recta tangente que toca un punto. ¿Cuál sería la derivada? La inclinación que tiene esa recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Utilizamos diferentes notaciones para nombrar la derivada, ¿sí? En algunos libros les puede aparecer, calcule d de x sobre d de y, es decir, la derivada de x sobre la derivada de y. En otros libros les puede aparecer, calcule y', la coma de la parte superior se lee prima, y'. Nosotros sobreentenderíamos que me están pidiendo que calcule la derivada. También se utiliza este que es bastante usado en la mayoría de libros de matemáticas y se lee f' de x, que también me indican que calcule la derivada. Cualquiera de estas tres que le aparezcan, ustedes sobreentienden que lo que les están pidiendo es que calcule la derivada de alguna función. Excelente, vamos a continuar. Tenemos unas propiedades, aquí se las he presentado de manera general, ya la vamos a estudiar así con ejemplos y números para que tengamos un mejor entendimiento. Muy bien, tenemos la primera propiedad, es fácil, c es constante, entonces c', es decir, la derivada de c es igual a 0, es decir, si yo les digo la derivada de una constante, un ejemplo de una constante, 8, 10, 15, negativo 7. La derivada de 10, 0. La derivada de negativo 7, 0. La derivada de 100, 0. Siempre la derivada de una constante va a ser 0. Si tenemos una multiplicación de funciones o tenemos una constante multiplicando a la función, va a ser la constante por la derivada de la función, igual en la suma de funciones, en la resta de funciones, es lo mismo. También tenemos esta propiedad importante y es la que vamos a usar porque vamos a derivar polinomios y un polinomio es la suma de varios monomios. La derivada de un monomio pues tenemos que va a ser igual. Cuando tengamos un exponente en la parte de la x, ese exponente va a pasar a multiplicar y a ese exponente hay que restarle 1. Eso me está diciendo aquí esta propiedad. Muy bien, vamos a realizar ejemplos para un mejor entendimiento y ustedes puedan realizar ejercicios, ¿verdad? Aquí tengo el ejemplo 1.4 que lo resuelven en el libro. No es necesario hacer este gran procedimiento. Miren, de este paso en adelante nosotros lo podemos hacer y entender aplicando estas propiedades que tenemos anteriormente. Muy bien, este ejemplo yo se lo voy a resolver pero de manera reducida. ¿Qué me dice? Sea f de x yo lo puedo escribir como y, f de x y y es lo mismo, nada más que con nombres diferentes, pero lo mismo. F de x es igual a 2x a la 3 menos 3x más 4. Me están pidiendo que encuentre f' de x, es decir, la derivada. Que encuentre la derivada de esa función. Y que encuentre f' de 2, es decir, que a la derivada le sustituye el número 2. Donde va x, que coloque el número 2. Eso me está diciendo. Comencemos de forma reducida. Tenemos el ejercicio. Muy bien. Ahora vamos a calcular la derivada. Entonces hay que colocar f' de x. Aquí está, mire ya la derivada de un solo. ¿Qué fue lo que hice aquí? ¿De dónde sale este 6, profe? Este es el resultado. Es de multiplicar aplicando esta propiedad aquí. El exponente de la x pasa a multiplicar con el coeficiente, es decir, 3 por 2, 6. La x la copio y al 3 le resto 1. 3 menos 1, 2. Es por eso que la x tiene ahora exponente 2. Siempre se le va a restar 1 al exponente. Muy bien. Ahora,
vamos a derivar el siguiente monomio. Recuerden que este es un polinomio es la suma o resta de varios monomios. Tenemos el siguiente monomio, la derivada de negativo 3x. Muy bien, aquí el exponente, ¿cuál sería? Cuando no hay exponente, sobreentendemos que es 1. 1 por negativo 3, negativo 3. Y la x, ¿por qué no la copié? Porque 1 menos 1 me va a quedar x a la 0. Y no es necesario copiarlo, ¿verdad? Entonces por eso no la copié. Entonces la derivada de negativo 3x sería negativo 3. De manera similar, si yo les digo la derivada de 8x, solo va a ser 8. La derivada de 10 solo va a ser 10. La derivada de negativo 5x solo va a ser negativo 5. Y la derivada de 4, ¿cuánto sería? Aplicando esta primera propiedad, la derivada de un número, ¿cuál sería? 0. Es por eso que no lo escribí. Y aquí tenemos nuestro resultado. Miren, básicamente en 2 pasos, obviando todo lo que está en la parte superior. Pero también me están pidiendo que encuentre f' de 2. Es decir, al resultado que yo encontré le sustituya el número 2. En vez de la x, yo voy a colocar el número 2. Así como les aparece ahorita. F' de 2, donde aparece la x, coloco el número 2. Sustituí, hice una sustitución. Mire, abrí paréntesis y en vez de x al cuadrado escribí 2 a la 2. Ahora, resolviendo eso, sencillo, ¿verdad? F' de 2 se va bajando. Resolvemos primero la potencia, no la multiplicación. No me vayan a multiplicar 6 por 2, 12. No, primero la potencia. 2 a la 2, 4. 4 por 6, 24. Y 24 menos 3 sería 21. Miren, aquí tengo el resultado. Esto les va a ayudar para que ustedes resuelvan los ejercicios 1.2 del material de esta semana, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar. Veamos este otro ejemplo. Dice sea y. Y es lo mismo que f de x. Mira, aquí me lo están presentando como y, es lo mismo. Igual a esta multiplicación. Los paréntesis que me indican multiplicación. Encuentre y'. ¿Qué me está diciendo? Que encuentre la derivada de esta función. Ahora, muy bien, aquí en el libro lo hacen un poco reducido. Yo les voy a explicar paso a paso qué es lo que hay que hacer. Cuando me aparece una multiplicación de polinomios, hay que resolver esa multiplicación antes de derivar. Siempre cuando le aparezca esa multiplicación. Entonces, el 2x me va a multiplicar a la x. El 2x también me va a multiplicar al 3. Luego el negativo 1 también me va a multiplicar a la x. Y el negativo 1 también me va a multiplicar al 3. Empecemos. Y sería igual, este resultado, 2. Los coeficientes con los coeficientes, ¿verdad? 2 por 1 de la x aquí, 2 por 1, 2. X a la 1 por x a la 1 se suman los exponentes en la multiplicación de variables. X a la 2. Muy bien. Ahora el 2x también me multiplica al 3. 2 por 3, positivo 6. La x, como no hay con quién multiplicarla aquí, con el 3, entonces solo se copia. 2x por 3 sería 6x. Ahora el negativo 1 también me multiplica la x. Negativo 1 por x me queda negativo 1x. Y negativo 1 por 3 es negativo 3, ¿verdad? Menos por más, menos. Y 1 por 3, 3. Excelente. Creo que aquí este paso lo volví a copiar. Este paso aquí está de más. Muy bien. Ahora, ¿qué hice en el último paso? Reduje términos semejantes. Miren, el 2x lo bajé. Pero el 6x menos el 1x se puede restar porque tienen la misma variable y el mismo exponente. 6x menos 1x, 5x. Y el negativo 3 lo bajé. Ya realicé la multiplicación. Ahora sí, ya puedo realizar la derivada. ¿Sí? Copio el ejercicio y procedo a derivar. Para derivar escribo y'. Aplico las propiedades. Miren, ¿de dónde me salió el 4? 2 por 2, 4. Copio la x. Al exponente 2 le resto siempre 1. 2 menos 1, 1. Entonces por eso la x tiene exponente 1. La derivada de 2x al cuadrado sería 4x. La derivada de 5x, ¿cuánto sería? Solamente el 5, ¿verdad? Porque 1 por 5, 5. Y 1 menos 1 me queda la x, me queda x a la 0. No es necesario copiarlo. Y la derivada de negativo 3 sería 0. Tampoco es necesario copiarla. Creo que me llevó más procedimiento a realizar la multiplicación que la derivada. Cuando les aparezcan ese tipo de ejercicios, ustedes van a poder realizar estos ejercicios que están propuestos en el material, que es el ejercicio 1.3, ¿sí? Que está en su material. Aquí yo se los he escrito por si lo quieren ir resolviendo, ¿verdad? Miren, primero hay que resolver la multiplicación así como lo acabo de hacer.
y luego derivar. En el inciso B pueden tener dificultad por este 2. ¿Qué me está indicando este 2? Que el 2x menos 1 está multiplicando 2 veces. Eso me indican los exponentes, ¿verdad? Entonces, el inciso B primero lo tienen que escribir de esta forma y luego proceder a multiplicar. El inciso D también primero tienen que multiplicar este 4. 4 por x, 4x. 4 por 3, 12. Miren, y aquí pues empiezan a multiplicar como lo hice en el ejercicio anterior y luego calcula la derivada. Muy bien. Ahora vamos a estudiar la aplicación de la derivada. Cuando hablamos de la aplicación de la derivada es ya calcular la recta tangente, la ecuación de la recta tangente. Muy bien, aquí tenemos la definición de la tangente de la gráfica, ¿verdad? Muy bien, pero si recordamos, aquí tenemos nuestra gráfica y aquí tenemos nuestra recta tangente. Nos están pidiendo la ecuación de esta recta, ¿sí? La función, ¿sí? Entonces, en matemática 1 de décimo, ustedes vieron esta fórmula, que esta me representa la ecuación de la recta tangente, que va a ser la línea que pasa por dos puntos A, B, cuya pendiente va a ser M. Muy bien. Aquí tenemos el primer ejemplo 2.1 que me dice encuentre la tangente, o sea, encuentre esta línea, la ecuación de esta línea. A la gráfica y es igual a x al cuadrado menos x más 3. Y es lo mismo que f de x, le vuelvo a recordar. En el punto 2,5 me dan 2 puntos. Estos 2 puntos me van a representar a A y a B. Es decir, que A va a ser igual a 2 y B va a ser igual a 5. Excelente. Luego, como parte de la solución, escribo el ejercicio. Miren aquí, en vez de y, escribí f de x. Es exactamente lo mismo. Y y f de x es lo mismo, escrito de diferente manera. Ahora, ¿qué hice aquí? Derivar esa función f' de x va a ser igual. La derivada de x al cuadrado, 2 por 1. Recuerden que aquí hay un coeficiente 1. 2 por 1, 2. Y 2 menos 1, me queda x a la 1, ¿verdad? La derivada de x a la 2 sería 2x. La derivada de negativo x, aquí hay un 1, ¿verdad? Solo sería negativo 1. Muy bien. Y la derivada de 3 sería 0. Por eso es que no lo escribo. Entonces aquí tenemos la derivada. Luego, como siguiente paso, vamos a sustituir este 2 que tenemos aquí. Lo vamos a sustituir en la derivada, ¿sí? Entonces, f' de 2. ¿Qué es lo que he hecho? En vez de x voy a escribir 2. 2 por 2. Aquí en vez de x escribo 2, ¿verdad? 2 por 2. 4 y 4 menos 1, 3. Es por eso que f' de 2 va a ser igual a 3. Este 3 salió de sustituir este 2 aquí en esta función. Entonces, al hacer esa sustitución, yo he obtenido, al sustituir este punto, el punto de A o este punto 2, en la derivada de la función, lo que encuentro es m, que es parte de esta ecuación. Miren, entonces ya tengo a B y a M. Entonces vamos a leer aquí que la tangente es una línea que pasa por 2,5, pasa por estos dos puntos y la pendiente va a ser 3. Muy bien. Escribimos la fórmula, miren esta que tenemos aquí, de la ecuación de la recta tangente. Y menos b es igual a m por x menos a. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer, jóvenes? Sustituir. En vez de b, ¿qué voy a escribir? 5. En vez de m, ¿qué voy a escribir? 3. En vez de a, ¿qué voy a escribir? 2. O sea, en el siguiente paso, voy a sustituir. Escribo y menos, ¿quién es b? 5. Y menos 5, mire, igual. M, ¿quién es M? 3, aquí está sustituido. Abro paréntesis y en vez de x menos a, voy a escribir x menos 2, porque a vale 2. Ahí únicamente lo que hice fue sustituir. Luego, en el siguiente paso, realicé la multiplicación. Los paréntesis me indican multiplicación. Y menos 5 lo bajo, igual a 3 por x, 3x. 3 por menos 2, me da negativo 6. Muy bien, en el siguiente paso, ¿qué fue lo que hice? La y la tengo que dejar completamente sola porque estoy buscando la ecuación de la tangente, ¿verdad? Este negativo 5 está restando. Al otro lado al igual, lo pasé a sumar. Mire lo que conocemos como despeje. Ahora,
Todavía hay algo que hacer aquí, ¿verdad? Este 6 y este 5 se pueden sumar o restar. Como son signos opuestos, yo lo voy a restar. Entonces quedaría y es igual a 3x menos 1. Porque como son signos distintos, se restan. 6 menos 5, 1. Copia el signo del número mayor, es decir, el signo negativo. Y sería igual a 3x menos 1. Esto es lo que me están pidiendo. Esta es la tangente a la gráfica de esta función en el punto 2,5 de la gráfica, jóvenes. Aquí lo hemos resuelto. Y este ejemplo que les he resuelto aquí les va a servir para hacer el ejercicio 2.1 del material, ¿verdad? Excelente, jóvenes. Espero hayan comprendido. Cualquier duda, yo estoy a sus órdenes. Nos vemos en la próxima.